Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video tutorial en el cual vamos a explicar cómo es el funcionamiento de este circuito con dos diodos, y BH62 de 0.7 volts y prácticamente lo tengo invertido, ¿no? Este diodo lo tengo en polaridad positiva y este diodo lo tengo en polaridad negativa. Ok, vamos a analizar los estados, a ver cómo se comportan. Yo aquí tengo un multímetro y tengo un osciloscopio para ver la función de onda. Bueno, vamos a comenzar primero con el, con el primer diodo. ¿Cómo funcionaría el primer diodo? Si aquí tengo 12 voltios, tengo aquí la caída de tensión que llamaría B sub I. Entonces B sub I sería igual a ¿qué? ¿Qué es lo que estoy viendo? Serían 12 voltios menos la caída de tensión, que sería I R1 por R1, correcto. Ese sería la caída de tensión. Y si toda esta expresión yo la igualo, le quito el igual aquí y todo lo paso para acá, entonces quedaría aquí menos y aquí quedaría más. Todo esto, si es mayor a 0.7, entonces conduciría. Okay. Vamos a ver eso en el multímetro. Vamos a conectar el multímetro aquí, cómo se comporta. O bueno, sí, vamos a conectar la corriente aquí. Colocamos el multímetro en DC, amperaje, y simulamos. Y vemos que si tenemos corriente, la corriente es de 11 miliamperios prácticamente. Entonces este análisis que hicimos, si funcionó. Entonces vamos a colocar si conduce el diodo de 1. ¿Ok? Ahora el segundo estado es si B sub 1 B sub I, perdón, o mejor así, vamos a ponerlo, sí, menos 12 volts más I R1 por R1 menor o igual a 0.7 volts. Entonces, ¿qué pasaría si la diferencia de ¿qué pasaría si P sub I es menor a 0.7 voltios? O sea, la operación de B sub I menos 12 voltios más R1 por R1 sería menos a 0.7 voltios.
Entonces vamos a poner ese escenario en multisim. Cerramos aquí. Ok, vamos a poner aquí B1. Vamos a poner B1. Vamos a ponerlo de un voltio. De manera que 1 entre 1 sería 1000 ampere. Vamos a ver cómo se comporta el circuito. Simulamos. Y fíjense que la corriente es muy, pero muy pequeña. De hecho, prácticamente este circuito se comportaría en abierto. ¿Por qué? Porque bueno, aquí la corriente sería muy pequeña, estaríamos hablando de los nanoamperios, prácticamente es nada, prácticamente es como que si el diodo estuviese en abierto. Vamos a conectar un osciloscopio y en paralelo para ver la gráfica. Okay. Tenemos C, vamos a variar el volt division. Prácticamente vemos que no, la corriente está en cero, el voltaje, perdón, porque aquí en el osciloscopio está en cero, prácticamente porque si esta resistencia la multiplicamos por esta corriente, prácticamente tendremos nada de voltaje. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, más allá de que variemos el time division y el volt division, prácticamente eso es lo que tendríamos y no se vería voltaje alguno o voltaje DC alguno. Entonces vamos a colocar aquí en no conduce. No conduce o corriente muy pequeña, muy chica en inglés. Okay. Prácticamente tendremos eso, tendremos estos dos estados con un voltio. Bien, ahí cerramos aquí, vamos a analizar el segundo diodo. Okay. El segundo diodo, para el segundo diodo tendríamos, este es el diodo 1. Entonces tenemos el diodo 1, ahora vamos con el diodo 2. El diodo 2, a simple vista, vemos que como no es un diodo Zener, que tiene región de ruptura en negativo, vemos que está en abierto, por lo tanto no circularía ninguna corriente y por ende estaría siempre en abierto. Ahora, si la fuente aquí yo la tuviese de manera inversa, si conduciría a este y este no conduciría. Pero si aquí yo tengo menor
vamos a colocarle un voltaje de 0.5 volts, ¿ok? Si yo tengo un voltaje de 0.5 volts, prácticamente la corriente que le estaría llegando, o el voltaje que le estaría, mejor dicho, el voltaje que le estaría llegando, no alcanzaría del lado positivo, pero del lado negativo, del lado de la Tierra, tendría los 0.7 volts, que estuviese polarizando este diodo en positivo, ¿verdad? En negativo, mejor dicho. Por lo tanto, entonces, si P sub 1 es menor o igual a 0.7 volt, entonces diodo 2 si conduce en negativo. Vamos a verlo en el multisync. Por lo tanto, vamos a analizar el voltaje. ¿Okay? Bueno, en realidad vamos a analizar en la resistencia. Voltaje en la resistencia. Ok, entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a abrir, colocamos voltaje DC y vemos que si conduce tenemos 5 milivolts en la resistencia. Eso sigue siendo muy pequeño, pero tenemos algo de voltaje en la resistencia. Vamos a ver en la corriente, ¿no? Vamos a medir corriente. Colocamos aquí el positivo. El negativo. ¿Okay? No hay corriente. Y bueno, tenemos una corriente mucho más grande que la del diodo 1 de 5 microamperes. Sigue siendo muy pequeño. Eso es porque este diodo, bueno, es 0.7 volts y aquí tengo una resistencia muy grande. Si yo le bajaría aquí la resistencia de 1K, se la pondría a 220 ohms o 220. Okay. Bueno, sí subió un poquito, microamperes. Bueno, pero sí vemos que la corriente no sigue estando tan pequeña a diferencia del diodo 1 cuando lo analizamos, que teníamos un volt aquí. Entonces, bueno, vamos a ver la señal aquí, voltaje. Okay. Vamos a variar el volt division. Okay. Bueno, el voltaje es en el orden de los milivolts. Por lo tanto, bueno, no se logra apreciar mucho
lo que es el voltaje aquí en el osciloscopio, pero básicamente sigue siendo el mismo voltaje, 5 milivolts que tenemos aquí. No es tan pequeño, por lo menos tenemos un voltaje un poco más grande. Ahora, ¿qué pasa si aquí le ponemos los 12 voltios que tenemos primero? 12 voltios. Vamos a analizar la corriente. Ahí la corriente, fíjense que bueno, creció un poquito. Tenemos microvoltios, en orden los microvoltios. Eh, Básicamente tenemos eso. Bueno, vamos a medir, quitarle los momentos de aquí. Y medimos de nuevo, tenemos los 5.9 microamperes de corriente. Básicamente se está comportando como un abierto porque está en la región inversa. Tenemos un diodo Zener, que a diferencia del diodo Zener tenemos una región de ruptura negativa, que cuando se rompe esa región de ruptura comienza a conducir, y aquí tenemos la corriente muy pequeña. Entonces eso es lo que está pasando en este circuito. Vamos a colocarlo en el notepad aquí. Ok, si S1 es mayor o igual a 12 volts, entonces diodo 2 no conduce. Okay. Y ahí tenemos los 4 estados posibles de este circuito. Puede haber mucho más estudios, pero estos son los básicos. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta la próxima.